Es uno que los patitos. Vamos a tratar hoy un poco del Guggenheim de Urdaibai. La propuesta que tal vez, como sucedió con el Guggenheim de Bilbao, solamente hay un partido que cree en esta posibilidad. Cierto es que nos hemos encontrado también con noticias respecto de esta situación de la discontinuidad respecto de un museo, respecto del Museo Reina Sofía en la sede de discontinuidad de Santander. O nos hemos encontrado con la situación del Hermitage, donde el centro Pompidou, en el centro Hermitage, intentando hacer una oficina en discontinuidad del Museo de San Petersburgo en la ciudad de Barcelona, o el Centro Pompidou teniendo un museo en Málaga, esta ciudad, con el TIS en Bornemisza, que bueno, sí está en Madrid, pero también en la ciudad está de Málaga, el tema de Picasso y otras situaciones han hecho que tenga muchos museos por metro cuadrado. Por tanto, los museos son elementos importantes y el Guggenheim, que tiene no muchas sedes, y en Europa tuvo, además de la oficina Peggy Guggenheim en Venecia, está el tema de Bilbao. Cierto es que hubo otras posibilidades antes de que fuera Bilbao, incluso se dice que Santander pudo haber optado, pero finalmente fue Bilbao con la inauguración en 1997 con el mártir Chema Aguirre Gudari de este pueblo. Haría un minuto de silencio, pero se da, por supuesto, cada vez que voy al Museo Guggenheim de Bilbao, me acerco a la plaza donde quedó mártir. Ahora se surge la oportunidad de abrir una situación en discontinuidad. A veces he comentado cuando ha surgido esta situación, como por ejemplo, con las dos veces que he estado con Daniel Cardama en el canal de Xavier y en el mío en un conversatorio sobre el tema de Altri, que es una empresa, he recordado el tema de Inama en Urdaibai, con la situación de cómo se cerró Inama y luego cómo una década después, más o menos, se abrió un centro papelero ligado al tema de algo parecido al tema de la celulosa, pero lo cual es curioso porque cuando uno ve la situación de la declaración de reserva de la biosfera, cierto es que había planes un poco muy locos ligados a la dictadura del régimen anterior, en donde se establecía la idea de laminar con cemento todo, la idea de incluso un circuito de Fórmula 1 y muchas otras cosas que dicen que, bueno, la mitología, porque como ya se ha desmontado, porque se está renovando el Museo Etnográfico de Bilbao, este de la Plaza Unamuno, en la cuarta planta había una maqueta a tamaño más o menos amplio en el que se podía transitar por ella, que Urdaibai venía recogido tal y como eran los planes que el desarrollismo franquista, tardofranquista de los años 60 y 70 había preconizado. Pero en realidad esto se logró en los años 70 y 80 con la declaración de reserva de la biosfera, atemperar todas estas situaciones, pero ahí vive gente. Ahí vive gente y tenemos, por ejemplo, la ola izquierda del Mundaka, que es un elemento turístico, ¿no? Y también deportivo. Y que de ahí surge, por ejemplo, parte de la vertiente para llegar a la selección vasca de surf. La Federación Vasca de Surf, incardinada con la internacional. Eh, y a muchos con el dragado de la propia situación de Urdaibai para astilleros eh, iba a decir, los astilleros eran los de ahora no me saldrán nombres, da igual, los astilleros que luego han derivado a Erandio, unos astilleros que están allí y que para poder seguir saliendo, precisamente, es importante respecto de esta opción, porque serían dos zonas, una este astillero y otra, una zona de otra nave industrial, que, bueno, pues había que hacer un dragado para salir en la zona. Podemos recordar que está Bermeo, está la zona de Mundaka, pero luego viene su carrita, que en nombre en castellano se supone que es Pedernales, de Pedernal, cuando en el siglo XVI barcos portugueses iban por la costa haciendo cabotaje y se les caía el pedernal y la acumulación de tal hizo que el nombre, por lo menos para los libros de Castilla, fuera Pedernales. ¿Mm? Eh,
Por tanto, la situación de ese astillero implicaba el dragado que llegó incluso a complicar la viabilidad de la ola izquierda famosa en todo el mundo del surf de Mundaka. Lo cual contradice el hecho de que sí se pone muy de moda, aunque sea un hecho puntual, estacional, el tema de la ola, va a ir mucha gente, especialmente a Mundaka, y Mundaka también tiene un problema de aparcamiento que en parte ha sido, entre comillas, solucionado, no ya con el tren, que debe de desdoblarse, y va a ser complicado debido al encajonamiento que tiene la línea entre la zona de Guernica hasta el final de la línea en Bermeo, sino también por ese hecho de que se ha cerrado la zona céntrica y se ha puesto al inicio, la cabecera sur, un parking, y a partir de ahí, pues en principio se va uno andando. Pero claro, más allá de los, entre comillas, turistas, hay gente que vive allí en Mundaka. Hay gente que tiene unas necesidades objetivas. Con lo cual ahí está la delimitación de qué es ser turista y qué es no serlo. Aquel que es de Guernica y que va a Mundaka es un turista. Es cuestión de distancia. Es cuestión de voluntad. Porque entonces, igual, alguien que vive en la parte sur de Mundaka puede ejercer turismo cuando se acerca a la zona más hacia el norte, donde está la zona del centro deportivo. Hay también una zona de albergue. Depende de la conceptualización. Si uno se acerca a la zona más portuaria, esto se vio, por ejemplo, en Presunto Culpable, que estuvo rodada en buena medida en esta zona de Mundaka. Es complicado la visualización respecto de los límites, porque a fin de cuentas el producto se divide en dos. Bad Bitan Manachandar, como aquel lema del viejo mantra maoísta. Uno se divide en dos en que nos encontramos con que una cosa es el tema del museo y otra el tema del turisteo. El tema del museo se suele decir, claro, lo mismo que con el tema de Altri. ¿Querrías, en esta zona tan bonita, tan idílica, tan preciosa, querrías que hubiera un museo masificado? De poner en el Museo de Guggenheim de Bilbao. Olvidan muchas cosas que se dijeron en este país y en otros respecto, por ejemplo, a las incineradoras. Incineradora, unos muertos cada hora. Luego hicieron incineradoras con arquitectura modernista en Ámsterdam, en Viena. Creo que todavía no son ciudades zombies y sigue viviendo gente ahí. Por tanto, muchos de estos mantras han sido realmente prácticamente sulidos de neoluditas que quieren prácticamente la destrucción de la civilización por la destrucción de los avances que puedan tener. Evidentemente no va a ser exactamente el mismo Guggenheim que hay en Urdaibai, el que haya en Bilbao, como tampoco se va a ser el mismo que hay en la Venecia de la colección Peggy Guggenheim, ni otros que pueda haber, por ejemplo, estableciendo los límites respecto de la situación de Reina Sofía en Madrid con respecto de la sede que está encajonada dentro del antiguo edificio del Banco de España en la ciudad de Santander, o la reconversión de la antigua sede del Banco de Santander al otro lado de lo que es el Centro Botín, que ya tenía las limitantes de haber estado en dos bloques, uno de exposición en dos plantas, y luego el otro para otras actividades que se llevan a cabo en ese centro botín. Con la situación de desplazamiento para salvar la grúa de piedra. Cosa que se puede hacer en elementos más o menos puntuales, pero no el hecho de no me ponga ahí el museo barra centro botín, sino vamos a adecuarlo de una manera más o menos lógica, lo cual, aparte del tema del Guggenheim de Bilbao, que tuvo la cubierta en titanio, lo cual le hizo mundialmente famoso también por este aspecto, en el caso de Santander, Ana Patricia rompió en parte el sueño de Miliuco con esa cubierta que ha sido en buena medida bastante disfuncional por abaratar costes, lo cual luego redundó en dificultades porque hay gente que pasea por debajo y, bueno, pues en buena medida también la situación respecto del taburete, que cuando subes arriba sacas fotos y es complicado. En el Guggenheim de Urdaibai, por supuesto hay que ver que serían dos subsedes,
Y el elemento cultural ya fue objeto de polémica en el ámbito del Museo Guggenheim de Bilbao. Pareciera que no hemos aprendido nada. Los museos parece que van en una dirección no de masificación, sino de hacer todo el recorrido completo respecto de una o dos obras de arte. Esto puede ser una obra del ámbito totalmente estructural, o de un ámbito más cambiante. Lo digo porque, como dicen David Nievas y Noemí Toral en Belo Martis, en cierta medida los museos tienden a tener una dificultad de comprensión porque en un mundo más anglosajónico tendrían una rotación respecto de la búsqueda no solamente de inversores sino también de público, y si está la colección permanente siempre en un máximo, es decir, pongamos colección permanente que suponga el 80-90% de lo que supone el propio museo, entonces una vez visto, entonces ya se ve para siempre. Por eso, en cierta medida, la rotación de las colecciones en los museos anglosajónicos, entonces habría esa idea de, bueno, sí, lo pudiste ver, pongamos en la rotación respecto de los colegios, la población más o menos adulta, llamémosle jubilados, llamémosle gente de otros entornos territoriales más próximos, lo has visto hace 10 años, tal vez. Pero ahora es completamente distinto. Tal vez haya unas cuantas colecciones que siguen estando, que son las básicas, pero la renovación hace que siempre sea una experiencia nueva, o por lo menos cada cierto tiempo, no todos los días. Por supuesto, también está en ese ámbito de cuál es el porcentaje respecto del total de obras que pueda tener un museo. Respecto de, por ejemplo, la idea de que el Museo del Prado podría hacer 9 subsedes con tantas obras como tiene el Museo del Prado en su... vamos, poner 9 ciudades capitales de España, de provincias, que en donde se ponga un museo tan grande como el Museo del Prado, y entonces, solamente entonces, se podría decir que no hay obras en el almacén. Por lo tanto, se puede decir que un 10% es lo que se expone, y luego hay unos almacenes de obras acumuladas que son una barbaridad. No diré que con todos los museos se puede hacer lo mismo, pero el Guggenheim también tiene una base de archivo de documentos artísticos. Diré documentos artísticos porque no solamente es lienzos, sino elementos que puedan tener cierto elemento artístico con mucha mayor profusión respecto de la capacidad instalada para su exhibición. Y eso, por lo tanto, se puede dividir respecto de en un espacio urbano se puede poner un tipo de arte determinado. Pero en una zona como una reserva de la biosfera, como puede ser Guernica, como puede ser Urdaibai, se puede poner otro tipo de arte, como podemos ver al otro lado de la ría, la zona de Cortezubi, precisamente, podemos ver la cueva de Santibamiñe, y al lado el bosque de Oma, de Ibarrola, el bosque pintado, en donde podría converger unas sinergias en todo el ámbito para ir conectando elementos artísticos, museísticos, naturaleza, la voluntad del hombre, la propia situación industrial como expresión de una situación que en cierta medida colusiona el arte por el arte, pero también el negocio del arte, como también metalenguaje a la hora de visualizar todos estos debates que puede tener en relación de lo artístico, lo crematístico, la innovación, pero también bueno, pues por ejemplo, esa idea de ¿era Dalí un loco o simplemente tenía creatividad? Lo mismo podríamos hablar de un Picasso o de algún otro artista como el señor Chillida o como el señor Oteiza, que usualmente al final de su vida hubieron ese abrazo de reconciliación, porque más allá de la obra en sí hay un tratado detrás que desarrolla esas ideas que llevan precisamente a ese arte, sobre todo desde siglo XIX-XX, después de impresionismos, expresionismos,
que han desarrollado una larga producción para justificar lo que podemos ver habitualmente en un museo precisamente como el Guggenheim. Es por lo tanto una situación que ameritaría tener un cierto respeto. Un cierto respeto, como digo, al concepto en sí, como diría Manquiña, pero también al elemento Urdaibai, porque no puede ser una reserva Sioux, una reserva india, en donde la gente no viva de nada, sino de la situación etérea y del aire, o que tengan que salir a trabajar a otro lugar completamente distinto, lo cual ejerce el desarraigo, lo cual ciertamente nos llevaría a ciertas expresiones como se escucharon una vez en una reunión en la propia Bermeo, de que con la incorporación obligada por instancias superiores de la red de saneamiento a el consorcio de aguas de Vizcaya, se estaba haciendo una privatización de la situación de las aguas, cuando todo el mundo debería de saber y dejarse de milongas que el consorcio de aguas, como el consorcio de transportes y como otras situaciones, son vínculos públicos, son organizaciones y agencias públicas de la administración de Vizcaya. Por tanto, tratar de mentir al público, de utilizar demagógicamente posicionamientos ideológicos, dogmáticos, debería de ser algo que estaría no solamente reprobado, sino que directamente no debiera ser aceptado ni aceptable, ni como plausibilidad para el debate público. Y, ciertamente, nos encontramos con esa situación en la que en la exploración de eso en un centro como una reserva de la biosfera es un mantra que ha sido simplemente aceptado en cierta medida, pero que debería de ser desmontado, porque hay museos en reservas de la biosfera. Claro que los hay. Por ejemplo, en España vamos a ver, ciertamente, en la reserva de la biosfera de Muniellos, en Asturias, hay un centro de interpretación de Muniellos, en Ovalle. Información sobre el bosque más protegido de Asturias. Incluso ahí hay un centro de interpretación. Pero también hay un museo de oro de Asturias en Navelgas, sobre la tradición aurífera de la zona. En la reserva de la biosfera de La Palma, Islas Canarias, hay un museo insular de La Palma sobre historia natural, arte y arqueología. Y también está el Museo del Plátano en Tazacorte, dedicado evidentemente al cultivo más icónico de la isla. En la reserva de la biosfera de Menorca está el Museo de Menorca en Mahón, que habla de arqueología, de historia, de naturaleza menorquina. Pero también está el Centro de Interpretación del Yoc de Menorca, fauna local, interacción en el medio. En el ámbito internacional nos encontraríamos con la Reserva de la Biosfera de la Amazonía, que incluye el Museo Etnográfico de Iquitos, en Perú, de culturas indígenas de la Amazonía, o el Centro de Interpretación del Bosque Tropical Amazónico, en Brasil, de biodiversidad y conservación. El propio elemento de, por ejemplo, Estados Unidos, reserva de la biosfera de Yellowstone. En Estados Unidos está el Museum of Yellowstone, en West Yellowstone, Montana. Historia del parque y conservación. Pero también está el Buffalo Bill Center of the West, en Cody, Wyoming, con naturaleza y cultura del oeste americano. Francia tiene la reserva de la biosfera de Camarga, con el Museo de Camarga, en Arles, cultura, tradiciones y medio natural del delta del Ródano. En Canarias, como decía, vamos a ampliar un poco. Reserva de la biosfera de Fuerteventura, con centro de interpretación de los molinos en Tiscamanita, tradición agrícola, energía eólica tradicional. El Museo del Queso Majorero en Antigua, cultura del queso de cabra y geología de la zona. Ecomuseo de la Alcógida en Tefía, vida rural tradicional majorera. Museo Arqueológico de Ventacuria, en pueblos aborígenes y primeros asentamientos. En la reserva de la biosfera del Hierro nos encontramos con Ecomuseo de Guinea, frontera, aldea tradicional herreriana y lagartos gigantes. Centro de interpretación geológica del Geoparque, paisajes volcánicos de la isla. Centro de interpretación El Julan, petroglifos y cultura bimbache. Museo de la Restinga, Mar de las Calmas, biodiversidad marina del sur de la isla. Reserva de la biosfera de Lanzarote, Casa Museo del Campesino, San Bartolomé, Arquitectura, Cultura Campesina. Museo Internacional de Arte Contemporáneo
el MIAC de Castillo San José, en Arrecife, arte y paisaje, Cuevas de los Verdes y Jameos del Agua, obra de César Manrique, espacios naturales volcánicos integrados con el arte, Museo del Timple, en Teguise, instrumento tradicional canario. En Gran Canaria nos encontramos la Casa de Colón, Las Palmas, historias del paso de Colón en relación con América, Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en Galdar, arte rupestre y cultura prehispánica, Museo Canario, antropología y arqueología aborigen, Reserva de la Biosfera en La Gomera, pues nos encontramos con Centro Visitante Juego de Bolas, en Parque Nacional Garajoná, Naturaleza, Cultura y Silvo Gomero, la Casa de la Miel de Palma, en Alojera, elaboración tradicional de la savia de Palma, y en otros lugares de la península se encuentra, por ejemplo, Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, en Galiza, Centro de Interpretación de la Naturaleza de Xelo, en Coirós, Flora, Fauna y Ecosistemas Fluviales, Museo de la Miel en Melga, en Ortigueira, Apicultura tradicional gallega, Reserva de la Biosfera en la Sierra de Nieves, en Málaga, nos encontramos Museo Etnográfico de Junquera, Casa Rural y Serrana, y Centro de Interpretación El Burgo, paisaje y vida tradicional. Con lo cual nos podemos encontrar tanto en el ámbito peninsular como en el ámbito exterior, nos podemos encontrar con museos y centros culturales, artísticos, en reservas de la biosfera. La propia reserva de la biosfera de Urdaibai nos podemos encontrar, por ejemplo, la Torre Madariaga, centro de interpretación de la biodiversidad, la Ecochea Urdaibai, museo interactivo sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, y nos podemos encontrar con el Museo del Pescador en Bermeo, con historia y cultura marinera. Pero es que en la propia Guernica nos podemos encontrar con el Museo de la Paz de Guernica, situado en la Plaza de los Fueros. Nos podemos encontrar con el Museo Etnográfico Arqueológico en la parte superior, que está al lado de la Casa de Juntas, en cuyo entorno, en un antiguo convento, que va a ser reconvertido precisamente en un museo. Y no muy lejos de allí nos podemos encontrar con el Parque Europa, con las esculturas de Kunz y Chillida. Y, por tanto, es un entorno que remite a una interacción de pacifismo, ecologismo, el arte, el propio Guernica de Picasso, que tal vez debería haber estado en el Guggenheim de Bilbao, pero con un Guggenheim en el propio Urdaibai, en el propio Guernica, pudiera ser todavía más cercano a la idea de que algún día pueda estar allí en una sala especial, como ameritaría. Porque recordemos, se dijo que el cuadro tendría que volver a España única exclusivamente cuando hubiera una república en España. Eso se transmutó respecto de la idea de que hubiera una democracia en España. Eso se transmutó luego a que fuera en el Museo del Prado, pero ahora no está en el Museo del Prado. Cuando volvió a la península, cuando regresó a España el cuadro fue en 1981. Recordemos esas imágenes con un cristal blindado, con 2 guardias civiles a los laterales, una situación bastante complicada. Pero luego se trasladó, eso sí, en la propia ciudad de Madrid, al Museo Reina Sofía. Lo cual me llevaría al hecho de que tal vez sí le vayan a ofrecer a Santander en el museo en discontinuidad del Reina Sofía al tenerlo alguna vez, lo cual sería bastante sangrante, tanto si dijeran que sí como si dijeran que no. Por eso resulta interesante por esta vertiente. Primero, la del respeto. Hay que tener un respeto a los de Urdaibai porque tienen derecho a tener cocido en sus mesas y tener economía y tener productos y tener elementos que les sirvan para ellos. Para ellos. No para los que vengan de fuera, sino para, no saliendo de la comarca, tener un ocio, un negocio y una convivencia. Y eso puede incorporarse con el hecho de que puedan tener arte en sus proximidades. También arte moderno y contemporáneo, ¿por qué no? Que es la misma premisa que Miruko hizo al tener la oportunidad de hacer el Centro Botín
porque la Fundación Marcelo Sández Santuola tenía un fondo de armario impresionante que en otras ciudades servían para hacer una serie de exposiciones, pero en la sede oficial de la propia fundación, como es la ciudad de Santander, pues no había la posibilidad de hacer este tipo de exposiciones en un lugar fijo, porque no tenían en la fundación ningún elemento que pudiera servir a estos propósitos. Con lo cual se empeñó en, bueno, pues dado que esta fundación promete arte a otras ciudades en otros lugares, prometerlo también de manera continua en la ciudad de origen de la fundación y de la matriz de todo esto, que a fin de cuentas es el Banco Santander. Esta vocación puede servir ciertamente para en la zona de Urdaibai, sin tener que ir a Bilbao, sin tener que ir a Vitoria, sin tener que ir a Donosti, sin tener que ir a Pamplona, tener una zona donde parte del menaje de todo lo que es la idiosincrasia del concepto Guggenheim y del arte contemporáneo y moderno pueda tener una sede donde ser expuesto sin salir de Urdaibai. Pero también para que todas las otras personas que puedan tener una experiencia en el Guggenheim de Bilbao puedan tener otra completamente distinta en un entorno diferente como es esta zona. Cierto es que les gustará muy poco el hecho de que Rocadragón fuera incorporada con la imagen de lo que es San Juan de Gastulugache, entre lo que es en la zona de Baquio y la zona de Bermeo. Esto se hizo y es una realidad y mucha gente va para allí. Lo cual no significa que haya que bombardear la gran isla de San Juan de Gastulugache para que, existiendo la desaparición de la rabia, el perro tenga que pasar a mejor vida. O al revés, desapareciendo el perro, la rabia, pues en principio dejará de existir. Esto es una vía posible para Urdaibai, desapareciendo cualquier industria, desapareciendo cualquier posibilidad de bienestar, lo mismo que se hizo en algún lugar del Mediterráneo que tenía unas casas bien bonitas en colorines. Las pintaron de negro rápidamente para que ningún turista fuera a ese pueblo. ¿Eso es la solución? O tal vez la solución es integrarlo de una manera más o menos racional y lógica a la hora de visualizar que es más factible el tener un museo que el tener una fábrica de aluminio en la zona de Urdaibai, con la idea de integrar productos y ser más posibilistas. Voy a citar dos, tal vez debería haber avanzado el asunto al principio, pero voy a poner dos listas de razones por las que aceptar el museo en Urdaibai, el Museo Guggenheim de Urdaibai. Voy a decir la primera. Vamos con la primera, con este decálogo de defensa del Museo Guggenheim de Urdaibai. Primer punto, descentralización cultural. El Guggenheim de Urdaibai permitiría reequilibrar la oferta cultural vasca, hoy concentrada en Bilbao y Donostia. Llevar arte contemporáneo al entorno rural de Urdaibai impulsa una descentralización equitativa. Punto alternativo. Proyección internacional para la comarca de Urdaibai. El museo actuaría como polo de atracción global, situando a Urdaibai en el mapa cultural del mundo, al igual que Guggenheim de Bilbao transformó el perfil internacional de la ciudad. Segundo punto. Regeneración socioeconómica. La comarca necesita alternativas al declive industrial y demográfico. El museo actuaría como tractor económico, fomentando empleo, emprendimiento local y oportunidades para los jóvenes sin romper el tejido social. Punto 2 alternativo. Dinamización económica sostenible. Impulsaría la economía local mediante un turismo cultural de calidad compatible con los principios de reserva de la biosfera y generador de empleo estable en los sectores diversos: hostelería, transporte, servicios, cultura, etc. Punto número 3. Modelo Guggenheim probado y exitoso. Bilbao es un ejemplo global de cómo una infraestructura cultural puede regenerar un territorio. El nuevo museo se apoya en ese know-how sin pretender replicarlo, sino adaptarlo a su nuevo entorno. Punto 3 alternativo. Refuerzo del eje Bilbao-Bermeo-Guernica como corredor cultural y natural. El museo integraría el patrimonio cultural de Guernica, la tradición pesquera de Bermeo y la naturaleza de Urdaibai, consolidando un itinerario cultural de referencia. Punto número 4. Diálogo entre arte y naturaleza. Situado en una reserva de la biosfera, el Guggenheim Urdaibai puede convertirse en un referente mundial de arte vinculado a la sostenibilidad, con exposiciones en simbiosis con el medio ambiente.
Punto 4 alternativo. Educación, innovación y sensibilización ambiental. El museo puede ser un referente mundial en la intersección entre arte, naturaleza y sostenibilidad, albergando exposiciones y programas educativos sobre el cambio climático, biodiversidad y patrimonio natural. Punto número 5. Uso de suelo ya alterado. El proyecto se ubicaría en una zona previamente industrial, fábrica de Dali, astilleros. Por tanto, no supone una nueva agresión ambiental, sino una recuperación de espacio degradado. Quinto alternativo. Recuperación y revalorización de espacios degradados. Si se ubica en zonas ya alteradas, el proyecto permitiría regenerar paisajes humanizados sin agredir ecosistemas valiosos, aportando valor añadido a terrenos infrautilizados o semi-industriales. Punto número 6. Turismo de calidad, no masivo. Frente al turismo de masas, el museo atraerá a visitantes culturales que suelen respetar el entorno, gastar localmente y valorar la autenticidad del destino. Punto 6. Alternativo. Coherencia con el espíritu del Manifiesto de Guernica 1993. El museo bien planteado puede honrar el compromiso vasco con la paz, la cultura, la memoria y el diálogo, reforzando valores cívicos, democráticos, desde un enclave simbólico como es Urdaibai. Punto número 7. Educación y proyecto para la juventud local. El museo puede tener programas pedagógicos que conecten el arte con la realidad social y ambiental de Urdaibai, favoreciendo la formación y el arraigo del talento joven. Punto 7 alternativo. Descentralización cultural efectiva. No todo debe concentrarse en Bilbao. La apuesta por Urdaibai refuerza el equilibrio territorial, llevando cultura de vanguardia a un entorno rural y contribuyendo a fijar población joven y creativa. Punto 8. Preservación activa del entorno. Con los recursos generados se puede financiar mejor la conservación de la ría, los humedales y los paisajes. La cultura puede ser aliada de la ecología si el proyecto se diseña con inteligencia. Punto 8 alternativo. Turismo desestacionalizado y cualitativo. Un museo de este calibre podría atraer visitantes fuera de la temporada alta, reduciendo la presión puntual sobre los espacios naturales y favoreciendo un turismo más distribuido y responsable. Punto número 9. Marca internacional para el territorio. Urdaibai se proyecta en el mapa mundial de forma singular como espacio donde convergen arte contemporáneo, identidad vasca y compromiso ecológico. 9 alternativo. Apuesta por el arte contemporáneo en diálogo con el paisaje. La arquitectura, las exposiciones y las instalaciones podrán concebirse en armonía con el entorno como intervención artística respetuosa con el paisaje, inspirándose en modelos como, por ejemplo, Louisiana Museum, Dinamarca, o, por qué no, el Chillida Leku, de la propia situación de Guipúzcoa, País Vasco. Punto 10. Participación ciudadana y equilibrio territorial. Si se promueve un proceso transparente, participativo y sensible a las voces locales, el museo puede ser un ejemplo de desarrollo armónico y no un proyecto impuesto, cosa que algunos tratan de asumir y usurpar políticas públicas siendo minorías. Punto 10 alternativo. Motor de identidad cultural y orgullo local. Un Guggenheim en Urdaibai podría convertirse en símbolo de modernidad serena y en respeto por las raíces, reconciliando el arte con la tierra, lo local con lo global, el pasado con el futuro. ¿Cuál de estos puntos sería el tuyo? ¿Cuál sería la situación que consideraras que pueda ser más factible para tu concepción de lo que pueda ser el Museo Guggenheim de Urdaibai? Esta sería en cierta medida la reflexión respecto de lo que me mueve a decir que sí a este museo en cuanto al entorno, al respeto, a la valoración, a la posibilidad, al hecho de que es muy posible establecer un elemento de alta calidad que pueda ampliar la posibilidad de ese desdoblamiento en el ámbito de las infraestructuras. La idea de que pudiera ser la atracción, no solamente como puede ser con Rocadragón, que es complicado el acceso, sobre todo pensando en coche, pero también está el tema del autobús, cosa que concurre respecto de el hecho de acercarse a la comarca en el ámbito de Guernica con el tren, por supuesto, con Bizkaibus también,
y a poder ser dejando el coche a un lado para mantener la sostenibilidad de toda la zona, con lo cual es plausible hacer un entorno más o menos saludable, sostenible, culturalmente viable, con el Museo Guggenheim d'Orsay, que es una pieza que puede incardinarse en un entorno ya consolidado, porque no sería una pieza nueva respecto de un entorno cultural que ya existe, y por lo tanto podría caer como una pieza más, como sucedió también en Bilbao, respecto de transformaciones que pudieran ser previas respecto de la realidad de la zona, siempre con la idea de progreso, prosperidad, arraigo poblacional y no dejar a nadie atrás. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelbien.